el olor a diésel y café. Así olían mis mañanas durante 32 años. Era el aroma de mi vida, el perfume de mi hombre, Arturo. Se levantaba antes que el sol, a las 4, a veces a las 3 de la mañana. Yo, con los ojos todavía pegados, me movía por inercia en la penumbra de la cocina, poniéndole el café en su termo, el mismo termo abollado que le había regalado en nuestro segundo aniversario de bodas. Él, mientras tanto, revisaba su tráiler, su monstruo, como le decía de cariño. Un Kenworth rojo, su orgullo, más cuidado que un niño de pecho. Le hablaba, le daba palmaditas en el cofre, le juraba que era el mejor compañero de carretera que un hombre podía pedir. Yo lo veía desde la ventana de la cocina y sonreía. Era un ritual sagrado, una danza silenciosa que marcaba el inicio de su jornada, y para mí, el comienzo de una espera. Esa última mañana no fue diferente. El café humeaba, llenando el aire con su amargor familiar. Arturo entró a la cocina, su figura grande y robusta llenando el marco de la puerta. Me rodeó con sus brazos, ásperos por el trabajo pero siempre tiernos conmigo. Su barba picaba mi mejilla. «Ya me voy, mi vieja», me susurró al oído. «Te encargo a los muchachos». Mateo y Sofía ya no eran unos muchachos, por supuesto. Mateo con sus 30 años y su trabajo de ingeniero en la ciudad, y Sofía a punto de terminar la universidad. Pero para Arturo, siempre serían sus muchachos. «Con cuidado, amor. Llámame cuando llegues a Laredo», le respondí como siempre. Me dio un beso, agarró su termo y su lonchera, y salió. Escuché el rugido del motor, una bestia despertando, y luego el sonido se fue perdiendo en la distancia, devorado por la madrugada. Me asomé a la ventana. La calle estaba vacía. Una vez más comenzaba la espera. Arturo siempre fue un hombre de palabra. Si decía que llamaba, llamaba. Su ruta a Laredo solía tomarle unas 14, 15 horas, dependiendo del tráfico y las paradas. Siempre hacía una parada larga en Saltillo para comer y estirar las piernas. Solía llamarme desde ahí. «Voy bien, vieja. El monstruo se está portando de maravilla», me decía. Pero ese día, la llamada de Saltillo nunca llegó. Al principio no me preocupé. A veces la señal es mala o se entretiene platicando con algún otro trailero. Las horas pasaron. Cayó la tarde. La noche se instaló en nuestra casa de Querétaro. Una casa que habíamos construido ladrillo a ladrillo con el sudor de su frente y mis ahorros. Llamé a su celular. 1, 2, 10 veces. Buzón de voz. «El número que usted marcó no está disponible». Esa frase, tan impersonal, tan fría, empezó a taladrarme la cabeza. Mi corazón, un músculo entrenado en la paciencia, empezó a latir con un ritmo desconocido, un tambor de miedo. Llamé a Mateo. «Mijo, ¿sabes algo de tu papá?». Su voz, siempre tan segura, titubeó. «No, amá. ¿No te ha llamado? A lo mejor se quedó sin batería. Ya sabes cómo es de despistado para eso». Trataba de calmarme, pero yo sabía que no era eso. Arturo vivía pegado a su cargador. Su teléfono era su cordón umbilical con nosotros, su ancla en la inmensidad de la carretera. Sofía llegó de la universidad y me vio pegada al teléfono, con la mirada perdida. No tuve que decirle nada. Me abrazó. «Tranquila, mamá. Ahorita aparece. Ya verás». Pero sus ojos reflejaban mi propio pánico. La noche se hizo eterna. Cada coche que pasaba por la calle era una punzada de esperanza seguida de una puñalada de decepción. No dormí. Me senté en el sillón de la sala, el que Arturo y yo habíamos elegido juntos hacía tantos años, y recé. Recé a la Virgen de Guadalupe, a todos los santos que conocía, a Dios mismo. Le pedí que me lo cuidara, que no fuera nada, que solo fuera un susto. Al amanecer, el olor a café llenó la casa. Pero esta vez era yo quien lo preparaba para mí. Un café amargo, espeso, que no lograba despertarme de la pesadilla. Justo cuando el sol empezaba a teñir el cielo de naranja, sonó el teléfono. Corrí, tropezando con la alfombra. Era un número desconocido. «¿Señora Esperanza Rivera?», preguntó una voz grave, oficial. «Sí, soy yo». Mi aliento se atoró en mi garganta. «Hablamos de la Policía Federal, División de Caminos». «Señora, encontramos el vehículo de su esposo, Arturo Benítez». Un alivio helado me recorrió. Lo encontraron. Estaba bien. «¿Y él? ¿Mi esposo está bien?», pregunté desesperada. Hubo una pausa, un silencio que se estiró como un chicle macabro. «Señora, el camión estaba vacío,
No hay rastro de su esposo. El mundo se detuvo. Las palabras del oficial rebotaban en mi cabeza sin encontrar un lugar donde asentarse. Vacío. El camión estaba vacío. ¿Cómo que vacío? No tenía sentido. Arturo amaba ese camión más que a nada en el mundo, después de nosotros. Jamás lo abandonaría. ¿Dónde? Logré preguntar con un hilo de voz. En un paraje desolado, a unos 50 kilómetros de Matehuala. La carga, un lote de electrónicos, está intacta. El motor estaba frío. Parece que lleva ahí por lo menos 12 horas. Lo estamos investigando como un posible caso de abandono de vehículo. Quizás un autosecuestro para cobrar el seguro de la carga. No pude seguir escuchando. La palabra abandono me golpeó como una bofetada. ¿Autosecuestro? ¿Arturo? El hombre que me enseñó el valor de la honestidad, que prefería perder un flete a quedar mal con un cliente. La idea era tan absurda, tan monstruosa, que una rabia sorda empezó a crecer en mi pecho, ahogando el miedo. Usted no conoce a mi esposo. Le espeté al policía. Él nunca haría algo así. Nunca. Colgué el teléfono, temblando. La pesadilla apenas comenzaba, y yo, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que la realidad podía ser mucho más aterradora que cualquier mal sueño. Me quedé parada en medio de la sala, el teléfono en la mano, el olor a café rancio en el aire. La espera había terminado. Ahora comenzaba la lucha. Una lucha contra el tiempo, contra la indiferencia, contra un enemigo invisible que me había arrebatado a mi hombre, dejando tras de sí un camión vacío y un silencio lleno de preguntas. Y en el fondo de mi alma, una certeza inquebrantable. Arturo estaba en alguna parte, atrapado, y yo, su vieja, iba a encontrarlo. Cueste lo que cueste. La delegación de la policía era un edificio gris, impersonal, que olía a papel viejo y a desesperanza. Mateo me había llevado, insistiendo en que no fuera sola. Sofía se quedó en casa, atendiendo las llamadas de familiares y amigos que ya se habían enterado de la noticia. Cada llamada era una aguja clavándose en mi piel. Cada «lo siento mucho» era un recordatorio de la pesadilla que estábamos viviendo. El detective que nos atendió, un hombre de apellido Rivas, nos miró por encima de sus gafas con aire de fastidio. Tenía el escritorio lleno de papeles, un cenicero desbordado, y la mirada de quien ha visto demasiadas historias tristes como para que una más le importe. Nos repitió la misma cantaleta que el oficial por teléfono. Mire, señora, el 90% de estos casos son lo mismo. El chofer se pone de acuerdo con unos compas, se roban la mercancía, la venden y luego denuncian el robo. O a veces tienen deudas, problemas de faldas. Ya sabe, la sangre me hirvió. Mi esposo no tiene deudas, dije, con la voz más firme que pude encontrar. Y el único problema de faldas que ha tenido en 32 años soy yo. La carga está completa. Usted mismo lo dijo. ¿Qué sentido tiene eso? Mateo puso una mano en mi brazo, tratando de calmarme. Señor detective, dijo mi hijo, con esa diplomacia que yo nunca tuve. Mi padre es un hombre honorable. Ha trabajado para la misma empresa de transportes por más de 20 años. Su historial es impecable. Le pedimos por favor que investigue esto como lo que es, una desaparición. Rivas suspiró como si le estuviéramos pidiendo un imposible. Estamos haciendo nuestro trabajo, joven. Ya revisamos el camarote. No hay signos de violencia. La bitácora de viaje está en orden hasta su última parada registrada. Todo apunta a que simplemente se bajó y se fue. ¿Y las llaves? Pregunté. Estaban puestas en el encendido. Respondió sin mirarme. Todo estaba mal. Arturo nunca, jamás, dejaba las llaves puestas. Ni para ir al baño. Era una de sus reglas de oro. Se lo dije a Rivas. Se encogió de hombros. La gente hace cosas raras, señora. Salimos de ahí con las manos vacías y el alma llena de impotencia. La maquinaria de la burocracia se había puesto en marcha, pero en la dirección equivocada. Nos habían entregado una bolsa con las pertenencias de Arturo que encontraron en el camión. Su cartera con sus identificaciones y unos cuantos pesos. Su teléfono apagado. Un libro de vaqueros a medio leer. Faltaba su termo de café y su lonchera. Detalles insignificantes para la policía, pero para mí eran piezas de un rompecabezas que no encajaba. De regreso a casa, el silencio en el coche era denso. Mateo apretaba el volante, la mandíbula tensa. Mamá, ese tipo no va a hacer nada. Creen que papá es un criminal. Lo sé, mijo. Lo sé, respondí, mirando por la ventana sin ver nada. Sentía una certeza fría y pesada en el estómago. Estábamos solos en esto. La policía no iba a buscar a Arturo.
Lo habían sentenciado sin juicio. Lo habían etiquetado y archivado en el cajón de los casos molestos. Si queríamos encontrarlo, tendríamos que hacerlo nosotros. Esa noche, apenas pude dormir. Daba vueltas en la cama. El lado de Arturo insoportablemente vacío y frío. Me levanté y fui a su armario. Abrí la puerta y aspiré profundamente. Olía a él, a su loción barata, a jabón, a hombre limpio y trabajador. Acaricié sus camisas colgadas en perfecto orden. Y entonces, en el fondo del armario, en una caja de zapatos vieja, recordé algo. Hacía unos 5 años, Arturo había tenido un problema en la carretera de Michoacán. Unos falsos retenes lo habían detenido. Gracias a su pericia y a que nunca cargaba efectivo, logró salir del apuro, pero el susto le duró semanas. «Vieja, este país se está poniendo cada vez más feo», me dijo una noche. «Uno ya no sabe con qué mañoso se va a topar. Voy a hacerle unas modificaciones al monstruo, por si las moscas». Nunca me dio muchos detalles. Solo sé que pasó un par de fines de semana encerrado en el garaje con su compadre Javier, otro trailero, soldando y martillando. Cuando le pregunté qué tanto hacían, solo sonrió y me dijo: «Es un secretito, un seguro de vida, por si un día las cosas se ponen color de hormiga». Un seguro de vida. La frase resonó en mi cabeza. Corrí al garaje. Encendí la luz. Ahí estaba su viejo banco de trabajo, lleno de herramientas ordenadas, de frascos con tornillos y tuercas. En un rincón, debajo de una lona polvorienta, vi un trozo de metal, un recorte de la misma lámina que cubría el interior del camarote de su tráiler. Y junto a él, un viejo cuaderno de dibujo de los que usaba Mateo en la primaria. Lo abrí. Dentro había un boceto, un plano improvisado. Era el camarote del Kenworth, pero había algo diferente. Detrás de la pared del fondo, la que daba a la caja de carga, Arturo había dibujado un espacio, un compartimento oculto. Con una flecha, había señalado un punto en la moldura del piso y había escrito: «Palanca de liberación». Mi corazón dio un vuelco. Un compartimento secreto. ¿Y si...? La idea era tan descabellada como aterradora. ¿Y si Arturo no había abandonado el camión? ¿Y si se había escondido adentro? Pero, ¿por qué la policía no lo había encontrado? «No hay signos de violencia», había dicho Rivas. Claro, porque la violencia no había ocurrido afuera. Ocurrió adentro. La certeza me golpeó con la fuerza de un tren. Arturo se había escondido, y quien fuera que lo estuviera persiguiendo, no lo encontró. Pero entonces, ¿por qué no había salido? ¿Por qué la policía encontró el camión vacío? A menos que los criminales se hubieran llevado el camión con él adentro, sin saberlo. Y que, en algún punto, lo hubieran descubierto. «Mateo, Sofía, vengan», grité, con una energía que no sabía que tenía. Mis hijos entraron al garaje, alarmados. Les mostré el cuaderno. Les expliqué la historia de los retenes, la modificación secreta. Mateo, mi ingeniero, mi niño lógico y racional, miró el dibujo con escepticismo. «Mamá, esto es una locura. ¿Un compartimento secreto? Papá nunca nos dijo nada. Porque no quería preocuparnos, hijo. Era su plan de emergencia. Tenemos que volver a ese camión. La policía no nos va a dejar acercarnos, mamá. Está en un corralón, como evidencia». «No me importa», sentencié, mirándolo a los ojos. «Encontraré la manera. Tu padre estaba en ese camión cuando la policía lo encontró. Estoy segura. Y si la policía no lo vio, es porque el compartimento es muy bueno. Tan bueno que lo dejó atrapado». Sofía, siempre más intuitiva, me creyó al instante. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero también de determinación. «Mamá tiene razón, Mateo. Tenemos que intentarlo. Es la única pista que tenemos». Mateo seguía dudando, pero la desesperación en mis ojos debió convencerlo. «Está bien», dijo finalmente. «Está bien, mamá. Veré qué puedo hacer. Conozco a un abogado que podría ayudarnos a conseguir una orden para una inspección privada, pero va a costar lana. No importa cuánto cueste», dije, guardando el cuaderno como si fuera el mapa de un tesoro. «Tu padre vale todo el dinero del mundo». En ese momento, en ese garaje polvoriento, nos convertimos en un equipo. Ya no éramos solo una familia rota por el dolor. Éramos investigadores, éramos luchadores, y teníamos un plan. Un plan frágil, basado en un viejo boceto y en la fe ciega de una esposa. Pero era un plan, y era todo lo que teníamos. No sabía entonces que ese cuaderno no solo era un mapa hacia Arturo, sino también la entrada a un mundo oscuro y peligroso.
Un mundo de avaricia y poder donde la vida de un simple trailero no valía nada. Un mundo que estaba a punto de ponernos a prueba de formas que nunca hubiéramos imaginado. Pero el primer paso estaba dado. Íbamos a revisar ese camión, y yo le demostraría a la policía y al mundo entero que mi esposo no era un fugitivo, era una víctima, y estaba atrapado en algún lugar, esperando que lo encontráramos. Javier llegó a la casa al día siguiente. Su rostro, curtido por 1000 carreteras y 1000 soles, estaba contraído por la preocupación. Javier era más que el compadre de Arturo, era su hermano de asfalto. Se habían conocido de chamacos, aprendiendo juntos los secretos del oficio. Si alguien conocía a Arturo, era él. Le serví un café y nos sentamos en la cocina. El silencio era pesado. «¿Cómo estás, comadre?», me preguntó finalmente con su voz ronca. «¿Cómo te imaginas, compadre?», con el alma en un hilo. Le conté todo. La llamada de la policía, la teoría del abandono, mi visita a la delegación, la indiferencia del detective Rivas. Javier escuchaba, asintiendo lentamente, sus ojos fijos en la taza de café. Cuando terminé, golpeó la mesa con el puño, haciendo que las tazas saltaran. «Sinvergüenzas. ¿Cómo se atreven a manchar así el nombre de mi compadre? Arturo es el hombre más derecho que he conocido en mi vida. Esto es una cochinada». Su rabia era un bálsamo para mi herida. Por fin, alguien que me entendía, alguien que compartía mi indignación. Le mostré el cuaderno con el boceto del compartimento secreto. Javier lo miró y una luz de reconocimiento brilló en sus ojos. «Claro que me acuerdo», dijo, casi en un susurro. «Yo mismo le ayudé a soldar la placa. Es mi caparazón de tortuga», me decía. «Si un día los sopilotes me quieren cazar, me meto aquí y ni quien me encuentre». Se quedó pensativo, trazando las líneas del dibujo con su dedo calloso. «Es una buena idea, comadre, un buen escondite, pero tiene un fallo». «¿Un fallo? ¿Cuál?», pregunté con el corazón en un puño. «Se abre desde adentro con una palanca. Pero para cerrarlo desde adentro, hay que asegurar unos pasadores manuales. Es un mecanismo pensado para esconderse rápido, no para vivir ahí. Y desde afuera es imposible de abrir si no sabes dónde está el mecanismo de liberación. Es una pared de acero. Y si los pasadores están puestos por dentro, ni aunque sepas, queda sellado». Un frío glacial me recorrió la espalda. Entonces, si él se encerró, empecé a decir. «Y algo falló con la palanca. O si los pasadores se atoraron», continuó Javier, «estaría atrapado, como en una tumba». La palabra tumba quedó flotando en el aire de la cocina. Por un instante, la esperanza que había sentido se convirtió en un terror absoluto. ¿Y si lo habíamos perdido para siempre, encerrado en su propia trampa? Javier debió ver el pánico en mi rostro, porque se apresuró a añadir. «Pero no nos adelantemos, comadre. El compadre es más listo que un coyote. Seguramente encontró la forma de salir, o a lo mejor ni siquiera usó el compartimento. Pero ambos sabíamos que esa era una posibilidad remota. La única explicación lógica para que el camión estuviera abandonado y sin signos de violencia era que Arturo se había escondido. Mientras tanto, Mateo había contactado al abogado, un licenciado de apellido Ocampo, recomendado por uno de sus colegas. Hablamos por teléfono. Su voz era profesional, pero distante. Nos explicó que conseguir una orden para una inspección civil de un vehículo bajo custodia policial era complicado y lento. «Y caro, señora Benítez. Mis honorarios, más los peritos que necesitaríamos. Estamos hablando de una suma considerable». Mencionó una cifra que me dejó sin aliento. Era una buena parte de nuestros ahorros, el dinero que guardábamos para nuestra vejez, para cualquier emergencia. «Pero, ¿qué emergencia más grande que esta?». «No importa», le dije, con una firmeza que sorprendió a Mateo. «Páguele, hijo. Venda mi coche si es necesario. Haga lo que tenga que hacer». Los días que siguieron fueron una tortura de burocracia y espera. El licenciado Ocampo presentaba escritos, Rivas los rechazaba. La empresa de transportes para la que trabajaba Arturo, al principio solidaria, empezó a mostrar su verdadera cara. Nos llamaron para decirnos que, dado que la investigación apuntaba a un acto voluntario por parte de Arturo, su contrato quedaba suspendido y, con él, su seguro de gastos médicos. Fue otro golpe bajo. No solo nos enfrentábamos a la desaparición de Arturo, sino también a la ruina financiera. Una noche, Mateo llegó a casa, pálido y con los hombros caídos. «Mamá, fui al banco a sacar el dinero para el anticipo del abogado, y la cuenta principal está congelada». «¿Congelada? ¿Por qué?», pregunté sin entender.
El banco recibió una orden judicial, parte de la investigación, por el supuesto autosecuestro. No podemos tocar nuestro propio dinero. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Estábamos atados de manos. El sistema, en lugar de ayudarnos, nos estaba estrangulando. Era una conspiración de indiferencia y crueldad. Sofía rompió en llanto. No es justo, mamá. No es justo. Papá trabajó toda su vida honestamente y ahora lo tratan como a un delincuente. La abracé, sintiendo mi propia impotencia. Esa noche, la desesperación fue una visita amarga. Me senté en la oscuridad de la sala, mirando el retrato de bodas que colgaba en la pared. Arturo y yo, jóvenes, sonrientes, llenos de sueños. ¿En qué momento se había torcido todo? ¿En qué momento la vida nos había puesto en esta encrucijada imposible? Fue entonces cuando la rabia volvió a encenderse. Una rabia fría, calculada. No iba a dejar que me vencieran. Si el sistema me cerraba una puerta, yo entraría por la ventana. Recordé a Javier. Él conocía el mundo de los traileros, sus códigos, sus rutas, sus secretos. Al día siguiente, lo llamé. Compadre, necesito un favor. Necesito saber quién manda en esa ruta a Laredo. ¿Quién mueve los hilos? Alguien tuvo que ver algo. Alguien tuvo que llevarse a mi Arturo. Javier guardó silencio por un momento. Comadre, se está metiendo en la boca del lobo. Esa ruta, últimamente se ha puesto muy pesada. Hay gente nueva, gente que no respeta los códigos. Les dicen, los sombras. No se andan con juegos. No me importa, insistí. Solo necesito un nombre, una pista, algo. Javier suspiró. Está bien. Voy a preguntar. Con cuidado. Pero usted prométame que no va a hacer ninguna locura. Se lo prometí, pero en mi fuero interno, sabía que ya estaba cometiendo la mayor locura de mi vida. Mientras Javier hacía sus averiguaciones, yo empecé a mover mis propias fichas. Recordé que Arturo guardaba copias de todos sus documentos de embarque, sus cartas de porte, en un archivero en el pequeño estudio que teníamos en casa. Pasé horas revisando papeles, buscando cualquier cosa fuera de lo común en sus últimos viajes. La mayoría eran clientes habituales, empresas conocidas. Pero el último viaje, el de los electrónicos, era para un cliente nuevo. Una empresa llamada Comercializadora del Norte, S.A.D.C.B. La dirección fiscal era un edificio de oficinas en Monterrey. Mateo, usando sus habilidades con la computadora, investigó a la empresa. Lo que encontró fue inquietante. La comercializadora se había constituido hacía menos de 6 meses. No tenía página web, no tenía historial. Sus dueños eran 2 personas con nombres comunes, imposibles de rastrear. Era una empresa fantasma. Mamá, esto huele muy mal, dijo Mateo. Esta gente no es de fiar. El cargamento de electrónicos era solo una fachada para otra cosa. La pieza del rompecabezas encajaba. Arturo no transportaba solo televisores y computadoras. Sin saberlo, se había metido en un negocio sucio. Y probablemente, en algún punto del camino, descubrió la verdad. Y por eso se escondió. Una tarde Javier me llamó desde un teléfono público. Su voz era apenas un susurro. Comadre, ya tengo algo. El jefe de los sombras es un tipo al que apodan el elegante. Se llama Ricardo Vargas. Dicen que es intocable, que tiene comprada a media policía de la región. Le gusta el lujo, los carros caros. Su mujer, o una de sus mujeres, dicen que no sale a la calle si no es con sus bolsas Chanel y sus zapatillas de diseñador. Son gente de otro nivel, comadre. Tienen mansiones con chefs privados. Celebran sus fiestas como si fueran reyes. Escuchar el nombre Chanel en ese contexto me pareció una obscenidad. El lujo comprado con la sangre y el miedo de gente como mi Arturo. ¿Dónde puedo encontrarlo?, pregunté. No, comadre, ni lo piense. Este tipo es veneno puro. Olvídese de él. Pero yo no podía olvidarlo. El nombre Ricardo Vargas se grabó en mi mente. Él era el responsable. Él tenía a mi esposo. La frustración me carcomía. Tenía el nombre del villano. Tenía la teoría del compartimento. Tenía la certeza de la inocencia de Arturo. Pero estaba atrapada. Sin dinero, sin apoyo legal, sin poder hacer nada. Una noche, mientras rezaba mi rosario, la respuesta llegó, no como una voz del cielo, sino como un recuerdo. El recuerdo de mi madre, una mujer de campo, sabia y fuerte, que siempre me decía, mija, a veces para atrapar a una serpiente,
Tienes que pensar como serpiente. Si el sistema no me ayudaba, si la ley me daba la espalda, entonces tendría que buscar justicia por otros medios. Y para eso, necesitaba entrar al corralón y revisar ese camión. Sin orden judicial, sin abogados, a mi manera. La idea era una locura, un delito. Pero el amor, a veces, te obliga a romper las reglas. Y yo, por Arturo, estaba dispuesta a romperlas todas. El plan era arriesgado, casi suicida. Pero la desesperación es una mala consejera y, a la vez, una fuente inagotable de audacia. Si la montaña no venía a Mahoma, Mahoma tendría que ir a la montaña. Y mi montaña era un Kenworth rojo secuestrado por la burocracia en un corralón a las afueras de Matehuala. La primera barrera era el dinero. Con la cuenta bancaria bloqueada, éramos náufragos en nuestro propio mar. Recordé entonces un pequeño tesoro que había guardado durante años. Las joyas que me había regalado mi madre. Unas arracadas de oro, una cadena con la medalla de la Virgen de Guadalupe y un anillo de filigrana que ella había heredado de mi abuela. Eran mi conexión con mi pasado, con mis raíces. Venderlas se sentía como una traición. Pero mi futuro, mi presente, era Arturo. Fui a una casa de empeño en el centro, un lugar triste con barrotes en las ventanas y miradas codiciosas. El hombre detrás del mostrador pesó mis recuerdos en una báscula. Los examinó con una lupa como si fueran meros objetos sin historia, y me ofreció una cantidad que era un insulto, pero no estaba en posición de negociar. Salí de allí con un fajo de billetes en la bolsa y un vacío en el corazón. El siguiente paso era la logística. Necesitaba llegar a Matehuala sin llamar la atención, y una vez allí, entrar al corralón. Javier fue mi cómplice indispensable. «Comadre, está usted loca de remate», me dijo cuando le conté mi plan. «Pero bendita locura la suya. Cuente conmigo. Ideamos una estrategia. Javier tenía que hacer un viaje a Monterrey. Me llevaría con él, pero no en su cabina. Me escondería en la de un colega de confianza, un viejo trailero apodado El Silencioso, un hombre que le debía un gran favor a Javier. Viajaría de incógnito. Para entrar al corralón, el plan era más elaborado. Javier conocía a uno de los veladores, un hombre mayor llamado Don Ramiro, un extrailero al que una mala jugada de la vida había dejado cojo y sin trabajo. Javier le enviaría dinero con la excusa de ayudar a un viejo amigo en apuros. Y en el momento adecuado, yo me acercaría a él, no como la esposa del desaparecido, sino como una prima lejana preocupada, y le pediría un favor pequeño: dejarme poner una veladora y una flor en el camión de mi primo, para ayudar a su alma a encontrar el camino. Era un plan que se apoyaba en la fe, la superstición y la compasión. 3 monedas de cambio muy comunes en nuestro México. El día del viaje, me despedí de mis hijos. Mateo estaba en contra. «Mamá, es demasiado peligroso. ¿Y si te descubren? ¿Y si te pasa algo?» Sofía, en cambio, me abrazó con fuerza. «Ve con Dios, mamá. Tráenos a papá de vuelta». Su fe me dio la fuerza que necesitaba. Me vestí con ropa sencilla, un rebozo cubriéndome parte del rostro, para parecer una mujer más del pueblo. El viaje en la cabina de El Silencioso fue largo y tenso. El hombre hizo honor a su apodo. Apenas cruzamos 2 palabras en todo el trayecto. Yo iba sumida en mis pensamientos, rezando para que el plan funcionara. Llegamos a una pensión de traileros en las afueras de Matehuala al anochecer. Javier me dio las últimas instrucciones. Don Ramiro hace su ronda a las 2 de la mañana. La barda de atrás del corralón es la más baja y da a un terreno baldío. Te esperaré al otro lado. Tienes 20 minutos, comadre. Ni uno más. Esperé en la habitación del motel, las horas arrastrándose como caracoles. A la 1:30 de la madrugada, salí a la noche fría del desierto. La luna era una astilla de plata en el cielo oscuro. Caminé las cuadras que me separaban del corralón, el corazón martillándome en el pecho. El lugar era un cementerio de vehículos, siluetas fantasmagóricas bajo la luz pálida de unos cuantos focos. Vi a don Ramiro, una figura encorvada apoyada en su bastón, iniciar su ronda en el extremo opuesto. Era mi oportunidad. Corrí hacia la parte trasera, encontré el terreno baldío, y con un esfuerzo que me dejó sin aliento, trepé la barda. Caí del otro lado, raspándome las manos y las rodillas. El dolor era secundario. Me levanté y busqué entre las hileras de coches chocados y camiones oxidados. Y entonces lo vi. Allá, al fondo, inconfundible. Mi monstruo, el Kenworth rojo de Arturo.
Corrí hacia él. La puerta de la cabina estaba cerrada con un sello de la policía. Imposible entrar por ahí. Rodeé el camión, mi linterna de mano dibujando círculos nerviosos sobre el metal. Tenía que encontrar la forma de entrar al camarote. Recordé que Arturo a veces dejaba una de las ventanillas del camarote con el seguro flojo. Un truco de tráiler o por si perdía las llaves. Probé una. Cerrada. Probé la otra. Cedió. Con el corazón en la boca la deslicé con cuidado y, con más agilidad de la que creía poseer, me colé dentro. El aire en el camarote era pesado, viciado. Olía a encierro. Todo estaba como lo había descrito la policía. La cama hecha, el libro en la mesita. Pero yo no buscaba eso. Fui directamente a la pared del fondo, la que daba a la caja. Acaricié la superficie fría. ¿Dónde estaría la palanca de liberación? El boceto de Arturo la situaba en la moldura del piso. Me arrodillé, pasando los dedos por cada centímetro de la moldura, y entonces la sentí. Una pequeña hendidura, casi imperceptible. Metí la uña y tiré. Una sección de la moldura se levantó, revelando una palanca de metal empotrada en el suelo. La accioné. Un clic sordo resonó en el silencio, y una sección de la pared se hundió ligeramente. La empujé. La puerta secreta se abrió hacia adentro, revelando un espacio oscuro y angosto. Apunté la linterna. El compartimento estaba vacío. Por un segundo, la decepción me ahogó. ¿Me había equivocado? ¿Todo este riesgo para nada? Pero entonces, el haz de luz de mi linterna captó algo en el suelo del compartimento. Me metí en el espacio claustrofóbico. Era un termo de café. El termo abollado que yo le había regalado a Arturo. Lo recogí. Mis manos temblaban. Y junto al termo, había algo más. En la pared metálica del fondo, alguien había arañado un mensaje, con desesperación, probablemente con una llave o una moneda. Las letras eran irregulares, temblorosas. Leí: Vargas, bodega, fresas. Vargas, el nombre que me había dado Javier, Ricardo Vargas. Y dos palabras más: bodega y fresas. ¿Qué significaba? ¿Una bodega de fresas? No tenía sentido. Pero no había tiempo para pensar. Tenía que salir de allí. Volví a salir del compartimento. Cerré la puerta secreta. Coloqué la moldura en su sitio. Antes de salir del camarote, mi instinto me dijo que buscara algo más. Algo que pudiera llevarme como prueba. Revisé debajo de la litera. Y allí, en un rincón, encontré una pequeña libreta de notas, de esas que Arturo usaba para apuntar gastos. La abrí. La mayoría de las páginas estaban en blanco. Pero en la última, había una serie de números y letras que no entendí, y un dibujo. El dibujo de una llave, no una llave de puerta, sino una llave de tuercas, pero con una forma extraña, personalizada. Y junto al dibujo, una anotación. Herencia de papá. Abrir solo en el fin del mundo. La herencia de su padre no había sido dinero, sino herramientas. Arturo siempre se enorgullecía de tener el juego de llaves que su padre, también mecánico, había fabricado. ¿Qué abría esa llave? Guardé la libreta y el termo en mi bolsa. Salí del camión por la ventanilla, cerrándola con cuidado. Corrí hacia la barda, la trepé de nuevo y me dejé caer en los brazos de Javier, que me esperaba al otro lado, pálido como un fantasma. «Vámonos, comadre, vámonos», susurró, y prácticamente me arrastró hasta su tráiler. De regreso en la pensión, con el corazón todavía desbocado, le mostré a Javier lo que había encontrado. El termo, el mensaje en la pared, la libreta. Javier miró la palabra fresas y frunció el ceño. Fresas, fresas. En Irapuato está el corazón de la producción de fresas del país. Hay cientos de bodegas, de empacadoras. Pero el cargamento iba a Laredo. Interrumpí. La ruta no pasa cerca de Irapuato. No, pero, espera, dijo Javier, sus ojos iluminándose. Hay una línea de transportes muy grande, una de las más viejas que se llama Transportes Fresnillo. Pero los traileros viejos no le decimos así. Le decimos La Fresa, por el logo, que es como una fresa estilizada. Tienen una bodega enorme a las afueras de San Luis Potosí, justo en la ruta a Laredo. Es una de las más grandes del centro del país. Bodega. Fresas. San Luis Potosí. Las piezas empezaban a encajar. Vargas usaba la bodega de una empresa de transportes legítima como fachada. Arturo lo había descubierto y había dejado una pista. Teníamos una ubicación, una aguja en un pajar, pero era algo. El siguiente paso era averiguar qué había dentro de esa bodega.
Y para eso necesitaba un aliado con más poder que un par de traileros y una esposa desesperada. Necesitaba a alguien dentro del sistema, alguien que estuviera dispuesto a escuchar. Mi mente voló hacia un nombre que había escuchado de pasada, un rumor en los pasillos de la fiscalía, un detective de la federal, incorruptible según las malas lenguas, un hombre al que no le gustaban los casos fáciles, un tal detective Morales. Era una apuesta arriesgada. Podía arrestarme por lo que había hecho, pero después de mirar al abismo en ese compartimento secreto, el miedo a la ley era un lujo que ya no podía permitirme. Tenía que arriesgarlo todo. Por Arturo. De vuelta en Querétaro, sentía que el tiempo corría en mi contra. Cada día que pasaba, las posibilidades de encontrar a Arturo con vida disminuían. La pista de la bodega, La Fresa, en San Luis Potosí, era un hilo de esperanza al que me aferraba con todas mis fuerzas, pero era un hilo delgado. ¿Cómo podía una simple ama de casa investigar un lugar así, probablemente custodiado por los hombres de Ricardo Vargas? Necesitaba ayuda oficial, pero mi experiencia con el detective Rivas me había dejado claro que el camino convencional estaba cerrado. Fue entonces cuando recordé el nombre. Detective Morales. Javier me había contado que era un hombre de la vieja escuela, de los que todavía creían en la justicia, pero que era un lobo solitario, desconfiado y difícil de abordar. Encontrar la manera de llegar a él no fue fácil. No podía simplemente presentarme en las oficinas de la Fiscalía Federal. Me habrían enviado de vuelta con Rivas. Mateo, usando de nuevo sus contactos y su astucia digital, descubrió que Morales solía desayunar en un pequeño café cerca de sus oficinas. Un lugar discreto, de los de antes, con mesas de formica y café de olla. Decidí que esa sería mi emboscada. Durante 3 mañanas seguidas, me senté en una mesa del rincón, pidiendo un café que apenas probaba, esperando ver al hombre que, según decían, era mi única esperanza. Al tercer día, lo vi entrar. Era un hombre de unos 50 y tantos, de complexión delgada, con un rostro surcado por arrugas de preocupación, y unos ojos grises, penetrantes, que parecían verlo todo. Se sentó en la barra, pidió un café negro y un pan dulce, y se puso a leer el periódico. Esperé a que terminara. Cuando se levantó para pagar, me acerqué a él. «Detective Morales», dije, con la voz temblorosa pero firme. Él se giró, sorprendido. Su mirada me analizó de pies a cabeza en un segundo. «¿La conozco?», preguntó con voz seca. «No, señor. Mi nombre es Esperanza Rivera. Soy la esposa de Arturo Benítez, el trailero que desapareció hace unas semanas. El del caso que su colega Rivas cerró como abandono». Al oír el nombre de Rivas, una mueca de disgusto cruzó su rostro. Eso me dio un poco de ánimo. «El caso está cerrado, señora. No hay nada que yo pueda hacer». «No está cerrado», insistí, bajando la voz. «Está mal investigado. Tengo pruebas de que mi esposo no abandonó su camión. Fue secuestrado. Y sé dónde podrían tenerlo». Su expresión no cambió, pero vi un destello de interés en sus ojos grises. «¿Pruebas? ¿Qué tipo de pruebas?» «No puedo mostrárselas aquí. ¿Podemos hablar en otro lugar?». Dudó por un instante, mirando su reloj. Probablemente pensó que yo era otra loca más, de las muchas que deben acosarlo con teorías de conspiración, pero algo en mi mirada, quizás la pura y llana desesperación, lo convenció. «5 minutos», dijo, y señaló una banca en el parque de enfrente. Nos sentamos. El sol de la mañana era tibio, pero yo sentía un frío interior. Saqué de mi bolsa el termo de Arturo, la libreta con el dibujo de la llave y una fotografía del mensaje que había arañado en la pared del compartimento. Le conté todo, desde el principio. El compartimento secreto, mi entrada clandestina al corralón, el mensaje, la conexión con la bodega La Fresa. Morales escuchó en silencio, sin interrumpirme, su rostro impasible. Cuando terminé, tomó la libreta y examinó el dibujo de la llave. «¿Esta llave? ¿Sabe dónde está?» «En el taller de mi esposo, en casa. Es parte de un juego de herramientas que heredó de su padre». Luego miró la foto del mensaje. «Vargas», musitó. «Ricardo Vargas». No parecía sorprendido. «¿Conoce ese nombre, detective?» «Conozco el veneno cuando lo huelo, señora Rivera», respondió, devolviéndome la libreta. «Vargas es un fantasma, inteligente, escurridizo. Lo hemos investigado por lavado de dinero, pero siempre está un paso por delante. Su especialidad es usar negocios legítimos como fachada para mover mercancía.
y no precisamente fresas. Me miró fijamente. Usted cometió varios delitos, señora. Allanamiento, obstrucción de la justicia. Podría detenerla ahora mismo. Mi corazón se detuvo. Pero, continuó, y esa palabra fue la más hermosa que había escuchado en semanas. También me ha dado la primera pista sólida que hemos tenido sobre Vargas en meses, y tiene el valor que a muchos de mis colegas les falta. Se levantó de la banca. No me busque, no me llame. No le diga a nadie, ni a su abogado, ni a sus hijos, sobre esta conversación. Si lo que dice es cierto, su familia podría estar en peligro. Váyase a casa y actúe con normalidad. Yo me haré cargo. Y sin más, se dio la vuelta y se fue, dejándome en la banca con un torbellino de emociones. ¿Había hecho lo correcto? ¿O acababa de poner a mi familia en la mira de un monstruo como Vargas? Los días siguientes fueron una prueba de fuego para mis nervios. Seguí el consejo de Morales al pie de la letra. No le dije nada a nadie. Para Mateo, Sofía y Javier, seguíamos en el mismo punto muerto. La tensión en casa era palpable. Mateo se sentía frustrado por mi aparente inacción después del viaje a Matehuala. ¿De qué sirvió arriesgarte, mamá? ¿De qué sirvió el dinero de las joyas de la abuela si no vamos a hacer nada con esa información? Yo solo podía decirle que tuviéramos fe, que la justicia a veces tarda, pero llega. Palabras huecas que no convencían a nadie, y menos a mí misma. Cada vez que sonaba el teléfono, saltaba. Cada coche desconocido que se aparcaba en la calle me provocaba un sudor frío. ¿Eran los hombres de Vargas vigilándome? ¿O era mi imaginación, desbocada por el miedo? Una tarde, mientras regaba las macetas del patio, vi un coche negro, sin placas, pasar lentamente por delante de la casa. Dio la vuelta en la esquina y volvió a pasar. El corazón se me subió a la garganta. ¿Era él? ¿Vargas? Corrí adentro y cerré la puerta con llave. La sensación de ser observada, de ser una presa, era asfixiante. ¿Había cometido un error al confiar en Morales? ¿Y si él estaba comprado por Vargas, como decían que estaba medio cuerpo policial? La duda es un veneno lento, y empezó a corroer mi esperanza. Pasó una semana, 10 días. No hubo noticias de Morales. La presión de Mateo era cada vez mayor. Mamá, el abogado Ocampo dice que si no actuamos, perderemos cualquier oportunidad. Tenemos que presentar una denuncia formal con lo que encontraste. Estaba a punto de ceder. Quizás Morales solo me había utilizado para sacarme información y luego me había desechado. Quizá mi única opción era volver al camino legal, por lento y frustrante que fuera. Esa noche, estaba sentada en la cocina, incapaz de dormir, cuando mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Tenía solo una palabra. Houston. ¿Houston? ¿Qué significaba eso? Miré el calendario. El día siguiente era el aniversario de bodas de la hermana de Vargas, una mujer de la alta sociedad de Monterrey que solía presumir en las revistas de sociales. Y recordé algo que Javier me había mencionado. A la familia de Vargas le encantaba el lujo, pero también eran muy discretos con su salud. Se rumoreaba que, para cualquier achaque serio, no confiaban en los médicos de México. Volaban a Estados Unidos, a una clínica muy exclusiva en Houston, de esas donde los millonarios van a curarse en secreto. Houston no era un lugar, era un mensaje. Vargas no estaba en el país. Probablemente había viajado con su familia a esa clínica. Era la oportunidad que Morales estaba esperando. De repente, todo cobró sentido. El silencio de Morales no era inacción, era estrategia. Estaba esperando el momento perfecto para golpear, cuando la cabeza de la serpiente estuviera lejos. Una nueva ola de esperanza, esta vez más fuerte, más sólida, me invadió. A la mañana siguiente, me desperté con una calma que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que algo estaba a punto de suceder, y entonces sonó el teléfono. Era Mateo. Su voz sonaba extraña, una mezcla de incredulidad y euforia. Mamá, prende la tele. El canal de noticias. Ahora. Corrí a la sala. En la pantalla, aparecía la imagen de una bodega enorme, rodeada de patrullas de la Policía Federal y vehículos militares. El titular en la parte inferior de la pantalla decía: Mega operativo en San Luis Potosí, desmantelan red de tráfico, rescatan a persona secuestrada. Mi mundo se detuvo. Mi respiración se cortó. Me acerqué a la pantalla, mis manos temblando. Y entonces vi a un grupo de paramédicos sacando a un hombre en una camilla. Estaba delgado, pálido, con una barba crecida, pero incluso a través de la pantalla,
Reconocí esos ojos, esa frente amplia, esa forma de la nariz. Era él. Era mi Arturo. Estaba vivo. Caí de rodillas, las lágrimas brotando sin control. Un sollozo que venía desde lo más profundo de mi ser. Una mezcla de alivio, de alegría, de dolor acumulado durante semanas. Lo habían encontrado. Mi plan loco, mi fe ciega, mi alianza con un detective silencioso. Todo había valido la pena. Arturo estaba vivo. Iba a volver a casa. En la televisión, un reportero entrevistaba a un oficial al mando. Detrás de él vi una figura familiar, delgada, con ojos grises, que observaba la escena desde la distancia. Era Morales. Nuestras miradas no se cruzaron. Él no sabía que yo lo estaba viendo. Pero en ese instante, le envié todo mi agradecimiento, toda mi bendición. Había cumplido su palabra. Había traído a mi hombre de vuelta. La pesadilla había terminado. O eso creía yo, porque rescatar a Arturo era solo el final del primer capítulo. El siguiente sería enfrentarnos a las consecuencias, curar las heridas visibles e invisibles, y asegurarnos de que Ricardo Vargas, donde quiera que estuviera, pagara por lo que había hecho. La lucha por la justicia apenas comenzaba. El reencuentro fue en un hospital de San Luis Potosí, un lugar limpio y anónimo que contrastaba violentamente con el infierno que Arturo había vivido. Cuando entré en la habitación, acompañado por Mateo y Sofía, mi corazón se detuvo por un instante. El hombre en la cama era una sombra de mi Arturo. Había perdido al menos 20 kilos. Su piel tenía un tono ceroso, y sus ojos, esos ojos que siempre habían brillado con picardía y fuerza, estaban hundidos, opacos, llenos de un horror que yo solo podía imaginar. Pero cuando me vio, una chispa, débil pero inconfundible, se encendió en ellos. Vieja, susurró, y su voz era un graznido ronco, el sonido de cuerdas vocales que apenas se habían usado. Me abalancé sobre él, lo abracé con cuidado, temiendo romperlo. Lloramos. Los cuatro lloramos abrazados. Un nudo de cuerpos y sollozos. Una familia que se había roto y que, en ese instante, comenzaba a soldarse de nuevo. Los médicos nos explicaron que estaba severamente deshidratado y desnutrido, pero que milagrosamente no tenía heridas graves. El milagro, supe después, tenía nombre: compartimento secreto. Arturo me contó la historia a pedazos, en susurros, durante los días siguientes. Tal como yo había sospechado, se había dado cuenta de que el cargamento no era lo que parecía. En la parada de Saltillo, al revisar una de las cajas que se había dañado, descubrió que debajo de una fina capa de electrónicos había paquetes de dinero en efectivo. Millones de dólares. Comprendió que estaba metido en una operación de lavado de dinero para gente muy peligrosa. En lugar de confrontarlos, decidió esconderse. Cuando los hombres de Vargas llegaron al punto de encuentro en el desierto y no lo vieron, pensaron que había huido. Pero en lugar de abandonar el tráiler, decidieron llevárselo a su bodega para descargar el dinero con calma. Se llevaron el camión con Arturo adentro. Durante horas, Arturo permaneció en su escondite, en una oscuridad casi total, escuchando las voces, el movimiento del tráiler. Cuando llegaron a la bodega, lo dejaron estacionado en un rincón oscuro. Fue entonces cuando ocurrió la catástrofe. La palanca de liberación interior se atascó. Los pasadores que él mismo había diseñado para reforzar la seguridad se habían convertido en los barrotes de su propia celda. Estaba atrapado. Los primeros días, sobrevivió con el agua de su termo y una bolsa de frutos secos que tenía en su lonchera. Golpeó, gritó, pero la bodega era inmensa, ruidosa, y su rincón estaba aislado. Nadie lo escuchó. Cuando la comida y el agua se acabaron, la desesperación se apoderó de él. Fue entonces cuando, con la punta de una llave, arañó el mensaje en la pared, una última botella lanzada al mar de la nada, con la esperanza de que alguien, algún día, la encontrara. «Sabía que tú vendrías, vieja», me dijo, apretando mi mano. «Sabía que no te darías por vencida». Mientras Arturo se recuperaba físicamente, nosotros lidiábamos con el huracán mediático y legal. La noticia estaba en todos los periódicos. El trailero atrapado, lo llamaban. De repente, el detective Rivas, el mismo que nos había tratado como basura, aparecía en televisión dándose golpes de pecho, hablando de la brillante labor de investigación que había llevado al rescate. Sentí náuseas. El abogado Ocampo, ahora sí, se movía como pez en el agua.
Descongelaron nuestras cuentas, la empresa de transportes se disculpó públicamente y le ofreció a Arturo una indemnización generosa. El mundo que nos había dado la espalda ahora nos ponía una alfombra roja, pero era una alfombra manchada de hipocresía. El único que permaneció en la sombra fue el detective Morales. Un día, recibí una llamada suya. «Señora Rivera, necesito verla. Venga sola». Nos encontramos en el mismo parque. Esta vez, su rostro parecía menos tenso, casi relajado. «Su esposo es un hombre fuerte», fue lo primero que dijo. «Y usted es una mujer aún más fuerte». Hizo lo que tenía que hacer. Le di las gracias, pero él me interrumpió. «No me agradezca a mí, agradezca a su fe. Yo solo hice mi trabajo». Me explicó que Ricardo Vargas había sido detenido en Houston. Las autoridades americanas lo habían arrestado por cargos de conspiración y lavado de dinero. El operativo en la bodega de San Luis Potosí había sido coordinado con ellos. La herencia de la que hablaba Arturo, la llave con la forma extraña, era la clave. «La libreta que usted encontró», dijo Morales, «no solo tenía el dibujo. La serie de números y letras era la combinación de una caja fuerte que Vargas tenía en esa bodega. Pero no era una caja fuerte normal. Estaba asegurada con un tipo de cerradura industrial obsoleta, y la llave que su esposo dibujó era la única forma de abrirla. Su padre era un genio de la mecánica, y Arturo lo heredó. Probablemente vio la cerradura y supo exactamente qué herramientas se necesitaba. Dentro de esa caja fuerte, encontraron libros contables, listas de sobornos, nombres de políticos y policías en la nómina de Vargas. Encontraron el corazón de su imperio criminal. La libreta que Arturo había guardado por puro sentimentalismo, el recuerdo de su padre, se había convertido en el arma que derribaría a un capo. Morales me hizo una última advertencia. «Vargas es poderoso. Aún desde la cárcel, tiene tentáculos. Hemos desmantelado su operación en México, pero su gente sigue ahí fuera. Tengan cuidado». Sus palabras me helaron, pero asentí. La justicia completa aún no había llegado. Antes de irse, Morales me entregó un sobre. «La policía recuperó esto de la casa de Vargas. Creemos que le pertenece». Lo abrí. Dentro estaban mis joyas. Las arracadas de mi madre, la cadena de la Virgen, el anillo de mi abuela. Las habían encontrado en una de las cajas fuertes del capo. Probablemente el dueño de la casa de empeño trabajaba para él, lavando objetos robados o empeñados por gente desesperada. Miré a Morales, con los ojos llenos de lágrimas. Él solo asintió levemente y se fue, desapareciendo entre la gente del parque como un fantasma benévolo. El regreso a casa fue un nuevo comienzo. Arturo todavía tenía pesadillas. Se despertaba gritando en la noche, atrapado de nuevo en la oscuridad de su celda de acero. Yo lo abrazaba, lo mecía como a un niño, susurrándole que todo había pasado, que estaba a salvo. La recuperación de su alma iba a ser mucho más larga que la de su cuerpo. Decidió no volver a manejar un tráiler. «El monstruo me salvó la vida, pero también casi me la quita», decía. «Se acabó la carretera para mí». Vendió el Kenworth a Javier, quien prometió cuidarlo como si fuera suyo. Con el dinero de la indemnización y la venta, Arturo montó un pequeño taller mecánico en el garaje de la casa, el lugar donde todo había empezado. Volvió a sus raíces, a la herencia de su padre, a la grasa y las herramientas. Y poco a poco, empecé a ver al viejo Arturo de vuelta. La chispa en sus ojos, la sonrisa fácil, el amor por el trabajo bien hecho. Mateo y Sofía también cambiaron. La prueba los había unido más a nosotros y entre ellos. Mateo, mi hijo pragmático, había aprendido el valor de la fe y la intuición. Sofía, mi niña sensible, había descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía. La familia se había reconstruido sobre cimientos más sólidos, forjados en el fuego de la adversidad. Yo también había cambiado. La mujer que esperaba pacientemente el regreso de su marido se había convertido en una guerrera. Había aprendido que la fortaleza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Había aprendido que la fe no es solo rezar, sino también actuar, mover montañas, aunque sea con las propias manos. Unos meses después, se celebró el juicio contra los secuaces de Vargas en México. Nos pidieron que testificáramos. Entrar en esa sala del tribunal y ver las caras de los hombres que habían secuestrado a mi esposo fue difícil, pero hablé con la verdad, con la fuerza que me daba el amor y la justicia. Arturo también testificó. Su voz, ahora fuerte y clara, resonó en la sala, contando su calvario.
fueron sentenciados a largas condenas. La noticia de que Ricardo Vargas había sido condenado en Estados Unidos a cadena perpetua llegó poco después. Un día, estábamos cenando en un restaurante elegante en Polanco, celebrando el cumpleaños de Mateo, algo que nunca antes nos hubiéramos permitido. Arturo levantó su copa. «Por mi vieja», dijo, mirándome con un amor que llenaba cada rincón de su ser. «La que fue a la boca del lobo y me trajo de vuelta». Mis hijos aplaudieron, y yo sonreí sintiendo el peso del anillo de mi abuela en mi dedo. La justicia había llegado. La paz, por fin, había vuelto a nuestro hogar. La vida nos había quitado mucho, pero nos había devuelto lo más importante, a nosotros mismos. Los años que siguieron fueron de una calma serena, como el mar después de una tormenta devastadora. La vida retomó un ritmo apacible, pero ya nada era igual. La experiencia nos había marcado a todos, no con cicatrices de amargura, sino con la sabiduría que solo el dolor profundo puede enseñar. Arturo encontró una nueva pasión en su taller mecánico. No era el dinero, pues con la indemnización y nuestros ahorros, podíamos vivir cómodamente. Era el propósito. El taller se convirtió en su santuario, un lugar donde el sonido de las herramientas y el olor a aceite quemado sanaban las heridas que la oscuridad y el silencio habían dejado en su alma. Se especializó en restaurar coches antiguos, devolviendo la vida a esqueletos de metal oxidado. Era una metáfora de su propia resurrección. A menudo, yo me sentaba en un banquito en la esquina del garaje, con una taza de café, simplemente viéndolo trabajar. Había una paz en sus movimientos, una concentración que lo anclaba al presente. Hablábamos poco en esos momentos, pero era una comunicación profunda, un entendimiento que iba más allá de las palabras. Sabíamos el precio de la paz y la valorábamos cada segundo. Mateo y Sofía florecieron. La crisis había sido su crisol. Mateo, mi hijo ingeniero, el hombre de la lógica y los números, se volvió más humano. Empezó a hacer voluntariado, a usar su inteligencia para ayudar a comunidades desfavorecidas. Un día me confesó: «Mamá, durante semanas, yo creí que había perdido a mi papá. Y cuando lo recuperamos, entendí que mi trabajo, mis logros, no significaban nada si no servían para algo más grande». Se casó con una mujer maravillosa, y nos dio 2 nietos que se convirtieron en la luz de nuestros ojos. Sofía terminó la universidad y, en lugar de buscar un trabajo lucrativo en una gran empresa, decidió estudiar Derecho. «Quiero ser la abogada que nosotros necesitamos y no tuvimos al principio», me dijo. «Quiero luchar por la gente a la que el sistema le da la espalda». Se convirtió en una defensora de los derechos humanos, una leona en los tribunales, con la misma determinación que yo había sentido en aquellos días oscuros. Ver a mis hijos convertidos en seres humanos tan completos y compasivos era la mayor recompensa. A veces, el pasado regresaba en susurros. Una noticia en la televisión sobre un secuestro, el sonido de un tráiler frenando bruscamente en la calle. Eran pequeños recordatorios que nos hacían estremecer, pero ya no nos paralizaban. Habíamos aprendido a vivir con nuestros fantasmas, a integrarlos en nuestra historia como parte de lo que éramos. Un día, Javier vino a visitarnos. Estaba más viejo, con más canas, pero con la misma mirada leal. Había pintado un pequeño detalle en la puerta del Kenworth de Arturo. Una pequeña tortuga. «Es el caparazón de mi compadre», nos dijo sonriendo, «para que nunca olvide que siempre hay un lugar seguro donde esconderse». Hablamos durante horas, recordando los viejos tiempos, la tensión, el miedo, y nos dimos cuenta de que la historia, aunque fue nuestra, también pertenecía a muchos otros. Era la historia de la gente común que se enfrenta a fuerzas que parecen invencibles. Una de las lecciones más profundas que aprendí, inspirada en esa fortaleza que tuve que invocar, fue sobre el poder de la mente. Durante mi odisea me di cuenta de que mi principal campo de batalla no estaba en las oficinas de la policía ni en los corralones, sino dentro de mi propia cabeza. Tuve que luchar contra mis propios pensamientos de derrota, contra la voz que me susurraba que era imposible, que estaba sola. Cada mañana me obligaba a visualizar un resultado positivo. Imaginaba a Arturo volviendo a casa, la sensación de su abrazo. No era una fantasía hueca, era un ejercicio de disciplina mental. Entendí que un deseo ardiente, cuando se combina con un plan definido y una persistencia inquebrantable, se convierte en una fuerza casi imparable. No se trata de magia, sino de enfocar toda tu energía, todo tu ser, en un solo objetivo:
hasta que el universo no tiene más remedio que conspirar a tu favor. Arturo, desde su encierro, hizo lo mismo. En lugar de rendirse a la locura, se aferró a la imagen de mi rostro, a la certeza de mi amor, y eso lo mantuvo cuerdo. Nuestra fe compartida, aunque estábamos separados, creó un puente invisible que nos sostuvo a ambos. Decidí que nuestra historia debía ser contada, no por vanidad ni por revivir el dolor, sino para dar esperanza. Empecé a escribir, no como una novelista, sino como una mujer que había vivido para contarlo. Escribí sobre el miedo, la fe, la corrupción, la lealtad. Escribí sobre el poder de una familia unida, sobre la fuerza que una esposa puede encontrar cuando lucha por el hombre que ama. Escribí sobre cómo las herramientas más inesperadas, un termo abollado, un cuaderno de dibujos, la herencia de un padre, pueden convertirse en las llaves que abren las puertas más oscuras. Mi relato se publicó en una revista, luego en un libro. Recibí cartas de todo el país, de gente que había pasado por situaciones similares, que se sentía invisible, que había perdido la fe en la justicia. Me contaban que mi historia les había dado fuerzas para seguir luchando. Un día, recibí una carta sin remitente. Dentro, solo había un recorte de periódico. Era una noticia pequeña, de una página interior. Informaba de la muerte de Ricardo Vargas en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Aparentemente, había sido asesinado en un ajuste de cuentas entre bandas rivales. La justicia, a su manera retorcida, había completado su ciclo. No sentí alegría, ni satisfacción, solo una profunda sensación de cierre. El último fantasma había sido exorcizado. Esa noche, Arturo y yo nos sentamos en el porche, mirando las estrellas. El aire olía a jazmín del jardín, no a diésel. El silencio ya no era aterrador. Era pacífico. Tomó mi mano, sus dedos callosos entrelazados con los míos. «Lo logramos, vieja», dijo. «Lo logramos». Y en ese simple reconocimiento estaba todo el universo. La lucha, el dolor, el miedo. Todo había valido la pena por ese instante de paz, por saber que, contra todo pronóstico, el amor había ganado. Habíamos demostrado que incluso en la noche más oscura, una sola vela de esperanza, si se protege con fe y coraje, puede iluminar el camino de vuelta a casa. Y esa luz, una vez encendida, nadie la puede apagar. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración, no importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe. Todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa. La mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible. Que hay un centro en nosotros donde todo descansa. Y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva. No como magia, sino como sustento. Como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración o la súplica no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha.
La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar. Y sí, hay días así. El alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso. Encenderse por dentro y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino.